nuevo con ustedes en este programa Neumos TV, que ya ha sido ampliamente divulgado, porque sobre todo en la última semana comenzamos a pasar las conferencias que se dictaron en el recién pasado Congreso de la Sociedad de Neumología, el 13º Congreso. Comenzamos con la primera conferencia, que fue la que dictó Juan Carlos Vázquez sobre la introducción al curso de función pulmonar que se hizo antes del Congreso, el curso pre-Congreso. En esta ocasión vamos a continuar donde se quedó él la semana pasada, que es en la interpretación de las pruebas de función pulmonar. De inicio vamos a hablar un poco de espirometría en aspectos técnicos y de interpretación. Miren, estos son 10 pasos, son un poco diferentes al manual porque lo acabo de cambiar, de acuerdo a la segunda edición del libro, pero esencialmente es el mismo proceso. Y eso es lo que cualquier médico deberíamos conocer para interpretar una espirometría. Lo primero es estar seguros que tienen la información adecuada para hacer una buena interpretación en espirometría. Esto, por supuesto, depende de su reporte espirométrico. El reporte espirométrico también debe ser un estándar, aunque no está bien aclarado en los estándares de espirometría. Es importante que ustedes identifiquen bien la información de su paciente, particularmente los datos propios de identificación y antropométricos. Los valores de referencia es un mínimo que deben ubicar en el reporte y deben de tener siempre 3 maniobras espirométricas que se espera sean aceptables y repetibles. Las 3 maniobras deben contar con los principales valores que van a interpretar, que ves por lo menos y muy básicamente el FEB1, la FBC, su cociente y secundariamente el flujo pico. Y por supuesto las gráficas. Las gráficas en espirometría son tan importantes como el trazo electrocardiográfico en el electrocardiograma. Una espirometría sin gráficas es una espirometría que no debe interpretarse, ¿okay? Como decía un colega mío, es de bote de basura. Y por supuesto, los datos adicionales, que son bondades que dan la mayoría de los espirómetros modernos. Les pueden dar los controles de calidad, por lo menos la calibración, los datos ambientales, la repetibilidad y la calidad de la prueba la pueden graduar, ya es algo muy automatizado, e incluso les puede dar una interpretación automatizada que no sustituye la médica, pero si los patrones son muy característicos de normalidad y de obstrucción en lo particular, pueden ser confiables. ¿Qué mide la espirometría? Eso es un punto muy importante para empezar. La espirometría es una prueba de función pulmonar mecánica. Solo vamos a recordar algunos aspectos muy simples de respiración. Cuando hablamos de mecánica estamos hablando de cómo entra y sale el aire de los pulmones. El parámetro más simple es el volumen corriente, ya lo decíamos, es cómo están respirando ustedes en reposo y que aproximadamente es de unos 500 mililitros en un adulto. Si ustedes hacen una inspiración máxima y meten todo el aire que pueden, llegan a su capacidad pulmonar total, que es este punto. Y si hacen una exhalación máxima, sacan todo el aire hasta que ya no tengan nada de aire. Eso es una maniobra de FBC, de capacidad vital forzada o espirométrica. Eso les permite medir el volumen. La espirometría les permite medir este volumen, que ya decíamos es la capacidad vital. El 80% del volumen del pulmón completamente inflado es aire, y de ese 80% pueden sacar el 80% y eso es la capacidad vital. Por lo tanto, cuando hablan de la capacidad vital, están hablando del máximo volumen ventilable o del tamaño del pulmón, lo que pueden movilizar. Un sustituto que van a ver cada vez más frecuentemente es el FEB6, es el volumen que exhalan al segundo 6 de la exhalación espirométrica. Es técnicamente probablemente más fácil, no probablemente, es más fácil en los pacientes, sobre todo mayores y obstruidos, y es probablemente más recomendable. Entonces en los próximos años probablemente vean una sustitución de los parámetros de obstrucción de FEB1 FBC a lo mejor a FEB6, no necesariamente, pero es técnicamente probablemente más preciso. La espirometría les mide lo que se mueve, pero no lo que se queda en el pulmón. Eso lo saben todos ustedes, ese es el volumen residual. Si conocieran el volumen residual, que no es exactamente cómo se mide, lo van a ver en la pletismografía, y lo suman a la capacidad vital, eso es lo que llamamos capacidad pulmonar total, que es el tamaño completo de los pulmones.
Cuando hablamos de pruebas de función respiratoria, hablamos de volúmenes aéreos, de lo que se puede mover de aire o lo que se puede contener en los pulmones. No hablamos del volumen de sangre o de los tejidos. Eso es una diferencia en los volúmenes pulmonares. A diferencia de la espirometría de Hutchinson, que es prácticamente idéntica, la maniobra lo único que cambia es que ahora la hacemos con máximo esfuerzo. O sea, el individuo tiene que soplar lo más fuerte y rápido que puede. Y eso les permite medir los flujos más altos. ¿Okay? Los flujos equivalen a la aceleración del volumen. Es como igual que los coches, ¿no? O sea, cuánto cambia el volumen por el tiempo. Es una diferencia de volumen por diferencia de tiempo. Eso es aceleración. Si el tiempo es infinito, los flujos que pueden medir son infinitos. Pueden medir flujo al primer segundo, al 2, al 3, al 4, al punto, a la capacidad vital, a la mitad, etc. Pero no les importan todos los flujos, les importan los más confiables. El flujo más confiable en la espirometría es el FEB1, porque es el más reproducible. O sea, de hecho, no hay otro parámetro más reproducible en la función respiratoria. El FEB1 es el mejor parámetro desde el punto de vista técnico. Es el que varía menos, no importa cómo lo midan. Entonces, por eso es el flujo más importante. Y si ustedes, lo que está determinado, lo que determina el flujo es la permeabilidad de los conductos. Y este es un concepto, como les digo a mis residentes, no es de fisiólogos, es de plomeros. El plomero de mi casa me dijo: si usted quiere que salga más agua de la llave de su cocina, pues póngale un tubo de 3/4 y no uno de media. Y eso es fisiología. Lo que más determina el flujo, que equivale a un caudal, a un gasto, es el diámetro del conducto. Si los flujos bajan, los diámetros están disminuidos. Por eso es el estándar de oro de obstrucción. ¿Okay? Entonces, un concepto muy simple. Sin embargo, fisiológicamente requiere un poco más de comprensión. Ustedes, para entender un flujo, tienen que saber que es el volumen por tiempo. Si ustedes hablan de volumen, 3 litros de capacidad vital es como decir cuánto pesan, 50 kilos, 60 kilos. Pero si hablan de flujo, tienen que entender que es la aceleración del volumen y que eso depende del diámetro del conducto. Es un concepto más complejo que el volumen, pero los dos son muy simples. Cuando ustedes hacen una espirometría, miden lo que se desplaza, pero no lo que se queda, eso ya lo dijimos, ¿no? Aquí tienen un ejemplo radiográfico. La imagen de inspiración máxima, el pulmón es más grande, la de expiración máxima es más pequeña. La primera sería TLC, la segunda sería volumen residual. Lo que miden es lo que se desplazó, pero no lo que se quedó. Eso sería más útil verlo en radiografía que en una espirometría. Entonces esa es la limitación más grande de la espirometría. Cuando ustedes hacen una espirometría, están evaluando la integridad de todos los procesos que participan en la movilización del aire. Esto depende del diámetro de los conductos, depende de las propiedades elásticas del tórax y del pulmón, que eso es lo que ven en la parte derecha de las pantallas, y evalúan también la integridad de la caja torácica y de sus músculos. ¿Okay? Todo eso tiene que ser normal para que una espirometría sea normal. O en su defecto, si la espirometría es baja, cualquiera de esos componentes son los que pueden estar dañados. E incluso dependen de la integridad del sistema nervioso central y su conducción hacia los músculos respiratorios, porque lo que dicta cómo respiran es médula y tallo cerebral. ¿Okay? Entonces, que es de donde vienen los frénicos. La espirometría es la mejor prueba de función respiratoria mecánica y les dice cómo movilizan el aire, pero no les describe la función primaria del pulmón, que es el intercambio gaseoso. ¿Okay? La prueba reina de intercambio gaseoso en el laboratorio de función pulmonar es la difusión pulmonar de monóxido de carbono, y más adelante la vamos a ver. ¿Okay? Entonces, por eso el mínimo recomendado es que tuvieran una espirometría y una DLCO. ¿Okay? Eso les permitiría conocer la mecánica y el intercambio. Y esta imagen es el porqué de ello. Este es un grupo de pacientes en los que se sospecha enfermedad, EPOC en lo particular. Esta parte son los que tendrían mecánica e intercambio normal. No necesariamente son sanos, pero no tienen criterio ni de obstrucción, ni tienen criterio de bajo intercambio gaseoso. ¿Okay? Dirían que son los que funciona todavía normal su pulmón, no necesariamente sano. Este es el otro extremo, son los que tienen mecánica disminuida, FEB1 bajo, abajo del 80%, y DLCO baja,
que son la mayoría de los pacientes con EPOC, ¿no? Pero aquí tienen un grupo que tiene mecánica disminuida e intercambio normal, ¿ok? Entonces esos serían obstructivos, pero que respetan todavía la oxigenación. Y este grupo es muy interesante. Este es el grupo que tiene mecánica normal y que tiene intercambio disminuido. Todos ustedes lo conocen, los neumólogos, porque son los pacientes que tienen enfisema pero no están obstruidos. Y siempre les cuesta trabajo porque los residentes suelen preguntar, ¿y en qué gol los ponemos? Bueno, pues es que no son gol, son pacientes con enfisema sin obstrucción, ¿okay? Y son más sensibles de detectar con DLCO que con espirometría. Entonces, si ustedes solo hacen espirometría, este grupo en particular no lo detecta. Lo mismo sucede en cualquier otra enfermedad. Y si hiciéramos un cuadro de enfermedades intersticiales, es exactamente lo mismo. Un paso importante cuando ustedes van a interpretar espirometría es evaluar la calidad de la prueba. Es igualito que cuando les enseñaron a interpretar radiografías. Lo primero que tenían que decir es qué tan bien hecha estaba la radiografía, ¿no? Si está penetrada, si está blanda, si está rotada, etcétera. La espirometría es exactamente igual. Antes de interpretarla tienen que decir qué tan bien hecha está. Yo les decía que la espirometría es una prueba extraordinariamente perfectible, pero de eso depende de que ustedes perfeccionen tres cosas: los equipos, que esos están bastante adelantados, los técnicos, que para eso es el curso de espirometría, y el paciente, que depende del técnico, que le enseñe bien y que lo haga bien. Por cierto, el mejor ejemplo de maniobra de FBC es el lobo feroz, ya que lo vieron ahí, ¿no? O sea, es igualito. Entonces así se tiene que hacer la espirometría, para tirar la casa de los cochinitos. Esto ya lo vimos, son los proyectos de estandarización. Solo quiero mostrarles el diagrama de estandarización de espirometría que está descrito por el estándar. Es bastante sencillo. Los primeros 3 cuadros se refieren a los equipos, que todo espirómetro moderno los cumple con mucha facilidad. Por cierto, este diagrama es válido para cualquier PFR e incluso para cualquier proceso de medición. Es un diagrama de calidad, de control de calidad. Aún así tienen que hacer un ejercicio de control de calidad diario en sus equipos, que es la calibración. Esto es la maniobra de espirometría propiamente, y esto es el proceso de interpretación, desde la selección de valores normales, el comparativo, y luego tienen que cerrar el proceso con un programa de aseguramiento de calidad que implica retroalimentación siempre a los técnicos y vigilancia permanente. Entonces, si ustedes trabajan directamente con espirometría, todo depende de ustedes. Si ustedes hacen sus propias espirometrías, si tienen técnicos, pues tienen que retroalimentar siempre a sus técnicos. Los técnicos, en el estudio Platino está publicado, demostramos que se pueden entrenar muy bien con 2 días, pero hay que seguirlos supervisando. Si los dejan de supervisar, como en todo proceso de aseguramiento de calidad, si no lo hacen, pues dejan de ser buenos. Los programas de aseguramiento de calidad que incluyen el control de calidad, lo que les busca es disminuir las fuentes de ruido. Entonces, en la espirometría, pues depende de los equipos, del técnico, la maniobra misma y el proceso de interpretación. Si ustedes tienen mucho ruido, eso se va a mezclar con las señales originales, y entonces lo que van a interpretar es muy diferente a lo que están midiendo, o lo que deberían medir, mejor dicho. La información básica de la calidad de la espirometría en el proceso de interpretación depende de ver las gráficas de la espirometría. Por eso les decía, una espirometría sin gráficas es como ver un electrocardiograma sin trazos. La espirometría lleva 2 gráficas y deben de estar siempre incluidas en el reporte. La primera de ellas es la gráfica de volumen-tiempo, que como su nombre lo dice, grafica el tiempo en el eje horizontal contra el volumen en el eje vertical. Es una gráfica que para fines prácticos lo que ilustra es el vaciamiento del pulmón, o sea, qué tan bien vacían el pulmón en una exhalación forzada. Y lo que pueden ver es que en el primer segundo exhalan la mayor parte del volumen. Por eso el concepto del FEB1 o BF1 en español. Por cierto, las siglas en estándar también son en inglés, las siglas por estándar también son en inglés. Entonces, por eso solemos decir FEB1, no es que seamos pochos, ¿no? Entonces, pero pueden decir BF1. También el decir términos concretos, y lo mismo decirles el nombre todos, no FEBI como los cardiólogos, este es FEB1. Entonces, también eso genera menos confusión, por eso insisto, ¿no? Pero lo que ustedes pueden identificar en la gráfica es muy sencillo, es el FEB1. Primero yo les diría la FBC,
que es todo el volumen que exhalan, ¿no? El mayor volumen que pueden exhalar. Después el FEB1, que es el volumen al primer segundo, y el sustituto de la FBC ya habíamos dicho que es el FEB6, el volumen exhalado al segundo 6. Entonces, en este caso, este individuo, su FEB6 y su FBC es la misma, pero en individuos mayores y obstruidos el FEB6 suele ser un poco menor a la FBC. ¿Por qué? Porque los individuos mayores y los obstructivos suelen seguir sacando aire después de 6 segundos. Entonces, una gráfica bien hecha, lo que deben observar es que dura más de 6 segundos y que tiene una meseta técnica, que es el último segundo. Pueden identificar esta meseta, que es el últimos 2 segundos, pero por lo menos 1 segundo deben ver donde el volumen no cambia. ¿Qué quiere decir? Que el individuo está haciendo esfuerzo, pero ya no saca aire. Eso, por cierto, es de lo más difícil en la espirometría. Entonces, todos los que hayan hecho una espirometría lo saben. Lo que cuesta más trabajo es soplar con máximo esfuerzo y soplar con suficiente tiempo. Entonces, la maniobra espirométrica, como les decía, del lobo feroz, no se hace en la vida, a menos que sean el lobo feroz, ¿no? Entonces, la maniobra espirométrica es una maniobra de aprendizaje. Debe aprenderse para poder, igual que todas las pruebas de función pulmonar, son maniobras artificiales, no se hacen en la vida. Lo más parecido después del lobo feroz en la espirometría es al apagar velas de un pastel. Entonces, pero no es exactamente igual. Entonces, las personas que van a hacer una espirometría por primera vez tienen que aprender a hacer las maniobras, y ese es el papel de los técnicos. No importa que sean difíciles. Lo que sabemos por los estudios epidemiológicos como Platino es que casi el 95% de las personas que hacen espirometría por primera vez la pueden hacer bastante bien, ¿no? Entonces no es un pretexto decir que la gente no había hecho previamente la espirometría. Y la segunda gráfica, que es muy importante ver siempre, es la gráfica de flujo-volumen. La gráfica de flujo-volumen es más compleja porque, como les decía, flujos es un concepto fisiológico más complejo que volumen. La que suelen ver es la parte superior al eje horizontal, que es la fase exhalatoria. Entonces, aquí se grafica el volumen en el eje horizontal, por lo tanto pueden identificar la FBC, es el equivalente al eje vertical de la volumen-tiempo. Y grafican el flujo instantáneo. Una gráfica de un individuo que sopla con máximo esfuerzo tiene esta forma. 3 características fundamentales. Es triangular. El inicio es casi vertical y se define un vértice. Y ese es el flujo pico. Si no ven este vértice, no hay flujo pico. Por eso se llama flujo pico o flujo máximo. Y luego tiene un descenso progresivo, que es lo más variable de la gráfica, hasta que llega a flujo cero. Entonces, esos son los componentes principales. Lo más importante en esta gráfica es que identifiquen que tiene esta forma. Y eso quiere decir que el individuo sopló con máximo esfuerzo. Esta gráfica les permite ver el máximo esfuerzo, que es el inicio. La mayor parte se genera en décimas de segundo. Entonces, lo que están viendo es la exhalación inmediata, ¿okay? Mientras que la gráfica volumen-tiempo les dice cómo terminó de soplar. Entonces, son los dos componentes de calidad de una prueba: máximo esfuerzo, exhalación completa, ¿okay? Y es lo que siempre debemos identificar. Este es un ejemplo de espirometría ideal, que viene de un reporte también ideal, o yo diría estándar, porque ideal es algo que casi no alcanzan, y esto es bastante alcanzable. Lo que pueden ver en la gráfica, que ya permiten la mayoría de los espirómetros, es que tienen los 3 maniobras superpuestas. Entonces, ¿qué quiere decir? En la gráfica flujo-volumen y en la volumen-tiempo, este individuo sopló 3 veces idéntico, ¿no? No tendrían que hacer ni cálculos de aceptabilidad, de repetibilidad. Entonces tienen 3 maniobras, las 3 gráficas de flujo-volumen, 3 de volumen-tiempo, y tienen los valores de las 3 arriba, ¿no? Entonces, como pueden ver, este individuo sopló casi igual, ¿no? Por ejemplo, la capacidad vital es de 5.11, 5.08 y 5.09. Si ustedes ven los 2 valores más altos, el primero y el tercero, la diferencia es de apenas 20 mililitros. Es una extraordinaria repetibilidad, ¿ok? Eso les dice que a pesar de que este paciente o individuo tuvo que soplar y lo enseñaron a soplar, usó un equipo y un técnico, acuérdense la triada, lo hizo muy bien y la prueba es muy repetible.
se parece a los valores más repetibles del laboratorio clínico, que son completamente automatizados. Entonces es una prueba, esto es un ejemplo de la perfectibilidad de la maniobra, ¿okay? O de la prueba. Una forma simple de decir que la prueba está bien hecho es usando grados de calidad. Este no es un estándar internacional, no está en los estándares. Lo tenemos en los programas de educación de ALAT y de nosotros porque es muy amigable. La razón por la que no es un estándar es que todo mundo usa diferentes grados de calidad. No es, este A no es el que usen a lo mejor algunos fabricantes de espirómetros u otras personas. Pero en términos generales, nosotros lo que recomendamos es que hablen de una espirometría A cuando cumplen los estándares internacionales, que no es más que tengan 3 maniobras aceptables, esto es que tengan máximo esfuerzo, terminación completa y que no tengan artefactos, y que sean repetibles. ¿Qué quiere decir? Que las 2 mediciones más altas de FBC y las 2 mediciones más altas de FEB1 varían menos de 150 mililitros. El doctor Torre en el taller de espirometría les va a insistir terriblemente en esto. Así de que no se preocupen, cuando veamos algunos ejemplos, él lo va a resaltar. El siguiente punto es que sepan qué valores predichos usar en el proceso de interpretación. Los valores predichos los usamos todos, pero no siempre los entendemos con precisión. Si yo les describo un paciente que tiene unos 70 de estatura y mide 70 y pesa 70 kilos, todos se lo imaginan. Me podrían decir con precisión que no es obeso. ¿Están de acuerdo? Entonces, en México sería un individuo de peso y estatura, pues no promedio de peso, porque ya somos el país con más obesidad, pero sí de estatura. Entonces, pero si yo les digo tengo un paciente o un individuo con 4 litros de capacidad vital o 3 de FEB1, ¿alguien podría decir es bajo, es alto, es normal o anormal? Es muy difícil, ¿okay? Los valores de función pulmonar solos no dicen mucho. Para interpretarlos necesitamos un comparativo, y el comparativo son los valores predichos. Los valores predichos no es más que el promedio poblacional, es decir, de una población de referencia, que esperamos que un individuo del mismo género, la misma estatura y la misma edad tenga. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto un individuo, si yo me hago una espirometría, de mi población debería tener de FEB1 y FBC para mi edad y mi estatura y mi sexo? Esa es la interpretación. También les pueden decir valores predichos, valores normales, valores promedios, valores teóricos, pero al final es lo mismo. Los predichos suelen verse como está en la gráfica. Les dan el mejor valor medido por la espirometría, luego les dicen el predicho y les dicen el % del predicho. En este ejemplo podrían decir que tiene 5.11 litros de FBC y eso es el 93% del predicho. Entonces decir tiene 93% ya suena mucho más fácil de interpretar que decir tiene 5 litros, ¿no? Entonces ya es un comparativo muy útil. El problema de los predichos es que hay muchísimos, y cuando le preguntan a la mayoría de los técnicos cuáles usas, si el técnico no está entrenado dice los del espirómetro. ¿Okay? ¿Cuáles? Pues los que tiene el espirómetro. ¿Y qué pusiste? Pues no sé, ¿no? Los predichos más frecuentes son los que tienen en la gráfica, sobre todo los últimos 4 o 5. Pero tienen algunos problemas. Entre más antiguos, pues son diferentes espirometrías. ¿Ustedes creen que una espirometría hecha por Quanger en 1993 o una de Knudson en 1983 era la misma? Están más cercanas a las de Hutchinson que a las de nosotros. La espirometría moderna es mucho más diferente, diferentes equipos, diferentes criterios de calidad, por lo tanto los valores predichos antiguos no son útiles. Se los digo porque mucha gente todavía usa valores antiguos. Déjenme decirles que hace unos años, no sé todavía, en Chile el valor oficial del Ministerio de Salud era Knudson, que es una de las ecuaciones no recomendadas. Para latinos hay muchas ecuaciones. Por ejemplo, Platino sacó ecuaciones para mayores de 40 años, ese sería muy recomendable. Nosotros tenemos un par más en México. Y una recomendable es NHANES-3, que es el estudio de salud nutricional de Estados Unidos, porque tiene 3 poblaciones, entonces la pueden usar de acuerdo a las poblaciones que describe, que son caucásicos, afroamericanos y hispanos, que en su mayoría eran mexicoamericanos. Eso lo platicábamos hace un rato. En México, 1 de cada 5 mexicanos vive en Estados Unidos.
y también 1 de cada 5 de dominicanos vive en Nueva York, ¿no? Algo así, no sé la proporción. ¿Por qué es importante la ecuación de referencia? Cuando ustedes hacen la interpretación de la espirometría, están acostumbrados a decir si la espirometría como primera etapa es normal o anormal, ¿ok? Eso sería lo más simple. Decir que es normal quiere decir que tiene un mínimo de función pulmonar, y decir que es baja es que está por debajo de ese mínimo, ¿no? Entonces, y solemos usar el 80% habitualmente del FUB1 y FBC como límite inferior normal, ¿ok? Ahora voy a ser un poco más específico en la definición de normal, pero el ejercicio principal que ya les comentaba era decir cuál es lo mínimo que tiene, y por lo tanto, que debería tener, perdón, y por lo tanto ustedes tienen que decir cuál es el límite inferior de la normalidad. El límite inferior de la normalidad, por arbitrariedad, pero consenso, es que sea la percentil 5, igual que los pediatras. Ahorita también lo voy a explicar con más detalle. Y cuando las espirometrías están bien hechas y los valores de referencia son adecuados, la percentil 5 coincide con el 80% del predicho. Entonces no tienen que saberse la percentil 5 de los individuos, con que sepan que tiene el 80%. Pero si ustedes usan ecuaciones como Knudson, fíjense, la percentil 5 no es 80, es 85, ¿no? O algunas más altas como Cultas, 89. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes usaran Knudson y tienen 83% de FEB1 o FBC, dirían es normal, pero no, ya es baja para la población local. Al menos esto lo hemos demostrado en mexicanos. Entonces, es importante que la ecuación de referencia sea adecuada. Y el siguiente punto es, tenemos que saber qué es una espirometría normal, si lo que vamos a decir es si es normal o anormal como primer ejercicio. Hay muchas definiciones de normalidad, hay definiciones anatómicas, fisiológicas, epidemiológicas, clínicas, etc., ¿no? Pero la definición que usan en espirometría es una definición poblacional o epidemiológica, que es como dicen los epidemiólogos de chismosos, ¿no? Entonces, o sea, lo epidemiológico es una definición estadística y es lo más frecuente, lo que más abunda. Entonces, esta imagen pues, se los describe en sentido antagónico, ¿no? O sea, para esta mamá, sus hijos serían normales todos porque todos son iguales, ¿no? Pero no son tan normales si usaran otras definiciones. Déjenme recordarles los parámetros de normalidad estadísticos. Cuando ustedes usan definición de normalidad estadística, se refiere a lo más frecuente. Y eso se describe por distribución estadística. Si ustedes, aquí está ilustrado el ejemplo de la estatura. Si ustedes quieren saber cuál es la estatura normal o promedio de una población, por ejemplo, dominicanos de cierta edad y cierto género o sexo, pues tomarían una muestra al azar, si no pueden todos, y los miden y los ordenan del más bajo al más alto. Y entonces encontrarían que se distribuyen como esto. Es una campana de Gauss o de normal, se acuerdan de sus clases muy básicas de estadística. El primer parámetro de una distribución de este tipo son los valores de tendencia central, que les describen dónde está el centro de la población. En este caso pueden usar media, mediana o moda. Media ya saben que es el promedio, mediana es el valor exactamente del centro y la moda es el que más se repite. Cuando la distribución es muy normal, los tres son iguales. Eso les dice dónde está el promedio o el valor central, por eso son parámetros de tendencia central. Pero no les dice qué tan lejos están los demás. Para eso necesitan medidas de dispersión. Las medidas de dispersión más frecuentes son la desviación estándar. Por ejemplo, si ustedes usan una desviación de estándar, dicen este valor promedio más una desviación estándar o menos. Una desviación estándar les describe 64% de la población en torno al promedio. Si usan dos desviaciones estándar, describen el 95% de la población. Esto lo pueden comparar también con percentilas, que es el valor porcentual equivalente. Entonces el promedio sería como la percentil 50, el primer individuo sería la percentil 1 y el último sería la percentil 100. Dos desviaciones estándar equivaldrían a la percentil 2.5 o más frecuentemente usada la 3. Y la última, el otro extremo sería la percentil 97 o 97.5. Entonces ustedes dirían que sus valores normales serían el promedio, dos desviaciones estándar o entre la percentil 3 y la 97. ¿Ok? Eso es lo que hacen los pediatras con el peso para la edad o la talla para la edad. Los que sean pediatras aquí lo saben muy, muy bien. Pero es una definición arbitraria.
Por ejemplo, si hay un individuo que mide 1,40 en su población, no quiere decir que sea anormal, quiere decir que es un individuo poco frecuente, ¿no? O si tienen uno de 2 metros, también es poco frecuente, pero no necesariamente anormal. Entonces, la definición estadística o epidemiológica es una desviación de frecuencia y es una desviación arbitraria, ¿ok? En función pulmonar no usan la percentil 5, la percentil 3, usan la percentil 5. Y esto tiene mucha relevancia. Les voy a explicar. Ustedes, al decir que el límite inferior normal es la percentil 5, están diciendo que 5% son bajos. Si yo les digo que en México la prevalencia de POC es de 5%, están igualando la prevalencia con los falsos positivos, ¿ok? Estos normales son falsos positivos, porque están abajo de lo normal y por lo tanto pueden decir que son bajos, pero son normales, ¿ok? O no enfermos, por decirlo de otra forma. Entonces, no es tan despreciable esa definición de normalidad. Entonces, ustedes si salen a la calle y hacen espirometrías al azar en individuos mayores de 40 años, van a encontrar un falso positivo y un EPOC, un falso positivo y un EPOC. Entonces la definición tiene un impacto muy grande, ¿okay? Esto es importante porque los parámetros de función pulmonar, como dijimos, dependen de la estatura. Entonces se distribuyen de manera normal también. Entonces aquí tienen ejemplos reales de FBC y FEB1 graficados estadísticamente por cualquier programa y pueden ver que tienen una distribución normal. El determinante más grande de la función pulmonar es la estatura de los individuos. Ustedes pueden ver aquí que la relación es completamente lineal. Más estatura, más FEB1 o más FBC. En hombres y en mujeres es lo mismo. Y ya pasando a lo que les podría interesar más, pues es la parte de interpretación. ¿Cómo deben interpretar la espirometría? El proceso de interpretación espirométrica debe ser lo más simple y específico posible. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.